Buenos días, estimados hermanos. Vamos a comenzar nuestra celebración el día de hoy, martes 5 de octubre. Pedimos al Señor que conceda la salud a nuestros hermanos enfermos, por los que se encuentran en los hospitales o son atendidos en sus casas. Pedimos el día de hoy por Diego Barrera, Gisela Hernández, Alberto Torres, Alejandra López, Robino Grajales, Antonio Cuevas, por la familia Lozano Hernández y Hernández Cordero, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez, José Luis Camacho y María Luisa Jiménez. Y pedimos por la conversión del señor Roberto Carlos y por su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Para celebrar los sagrados misterios de nuestra fe, reconozcamos primero que somos pecadores. Así podremos poner sobre el altar nuestras intenciones, nuestras súplicas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Hemos escuchado sin duda en muchas ocasiones este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que se nos relata cómo Jesús llega a una familia donde eran amigos. Es la familia formada por María, Marta y, según la tradición, Lázaro. Es una familia de amigos. Y este es como el horizonte que no hemos de perder para poder experimentar y gozar la palabra que Dios nos regala. Lo recibe por su condición, por su forma de ser. Marta, podríamos decir, es la que toma la iniciativa en la casa. Y luego ella se pone a preparar lo que cree que es necesario para darle un trato adecuado a Jesús. Y entonces sin duda preparará, como cuando uno llega con alguna amistad y quizá llega un tanto de sorpresa. Entonces, pues empiezan a preparar, o al revés, si alguien llega con uno procura preparar un poco algunas cosas con las que piensa que puede atender el amigo o la amiga que llegó. Marta se pone a preparar lo que ella piensa que requiere Cristo nuestro Señor. Pero atención, cuando quien llega o cuando llegamos a un lugar y hay una gran confianza y una gran amistad, no se requieren muchos preparativos. En todo caso, entre un momento de diálogo y de preparativo.
Es decir, no se tiene que dejar de lado lo principal, que es poder disfrutar el encuentro con el amigo o con la amiga. Marta está afanada entonces preparando cosas. María, pudiéramos decir, está en el extremo y se sienta como se sienta un discípulo a los pies de Jesús, para escucharlo, para platicar. ¿Cómo pudiéramos sacar de aquí enseñanzas muy importantes? Lo primero en nuestra fe es recibir a Jesús como es, como un amigo que viene a nosotros. Y sí, hemos de preparar, pero insisto otra vez, lo primero es justamente recibirlo con calma, atenderlo y después quizá en algunos momentos tener que atender algunas tareas. Quizá el ejemplo que nos puede ilustrar, nos puede ayudar a ilustrar esto, se da con los papás que el día de hoy tienen que trabajar los dos para sacar adelante la familia. Y a veces, para poder tener como o manifestar el afecto, la estima a los hijos, les compran cosas, trabajan más para comprarles cosas, en lugar de tener un tiempo un poco mayor para los hijos, se toman algunas horas más trabajando para comprarles cosas. Lo valioso es la experiencia del encuentro. Lo demás viene en la medida en que hay confianza, más o menos, más o menos. El mismo Jesús dirá que basta un vaso de agua, es decir, un signo pequeño, externo. Lo importante es la actitud con que se recibe. Queridos hermanos, ojalá que nosotros pudiéramos vivir siempre la experiencia del encuentro con Jesucristo. Sí, algunos dicen incluso que aquí encontramos como la base de dos tipos de espiritualidad, una de más actividad, la otra de contemplación. Yo creo que son como dos aspectos que se tienen que combinar. Pero nos indica lo primero, lo importante, es la experiencia del encuentro con Cristo. De ahí viene todo lo demás. No podemos nosotros ser discípulos sin vivir la experiencia del encuentro con Cristo. No podemos ser cristianos sin el diálogo con Jesucristo. Los que somos sacerdotes o consagrados, no podemos vivir nuestra vocación de consagrados si primero no vivimos la experiencia del encuentro con Cristo nuestro Señor. Ojalá que nosotros sepamos escoger la mejor parte. ¿Cuál es? El disponernos para encontrarnos con Cristo, el escuchar su palabra, el dialogar con Él, el disponer el corazón siempre para recibirlo. Insisto otra vez, cuando hay mayor amistad, se requieren preparar menos cosas. Cuando hay más amistad de alguien que llega de improviso, no se requieren muchos rituales. Ojalá que siempre nosotros podamos encontrarnos con Cristo. Él viene a nosotros en diferentes formas, de distintos signos. De manera particular, como lo hemos dicho tantas veces, y lo sabemos y lo profesamos, en su palabra y en los sacramentos, como hoy lo disfrutaremos en la Santa Eucaristía. Esto nos dará luz y fortaleza para descubrirlo y recibirlo también en los hermanos. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos nuestros hermanos. Oremos de manera particular por aquellos que se preparan al ministerio del sacerdocio y por los sacerdotes, especialmente por los enfermos y los ancianos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
Por el mundo, para que Dios le conceda la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez y José Luis Camacho, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la conversión del señor Roberto Carlos Maldonado y por las necesidades de su familia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Amén. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. ¿Y por qué no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó? Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad,
que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría, podemos ir en paz.